Buenas tardes, les habla Liliana Amaya, soy la directora de la Unidad de Talento TI de la Federación de Desarrolladores de Software. Les doy la bienvenida. Este es un evento que hacemos en alianza con Redis. Redis es la red colombiana de programas de ingeniería de sistemas que reúne a todos los programas de ingeniería de sistemas o carreras afines a nivel nacional. Y también estamos en alianza con la organización IEEE, de la que Pedro, ahora nuestro conferencista, les va a hablar en un momentico. ¿Por qué hacemos una alianza a nivel nacional estas tres organizaciones? Estamos muy preocupados porque tenemos una industria de tecnología que no tiene un obstáculo para crecer porque no tenemos suficientes personas que llenen las vacantes que tenemos en este momento. En este momento hay ofrecidas 62,000 vacantes para trabajar en la industria de tecnología y no tenemos quien las cubra porque los jóvenes, que creo que son ustedes los que están acá presentes en este webinar, no están estudiando carreras TI. Usualmente, y de acuerdo con un estudio, con varios estudios que hacen distintas organizaciones, hemos encontrado que siguen siendo las mismas carreras de siempre las que los atraen: administración de empresas, psicología, y de las ingenierías, la que menos puede ser atractiva es la de ingeniería de sistemas, cuando es la que en este momento les puede brindar el mayor número de oportunidades y de posibilidades para desarrollarse profesionalmente. Algunas cifras que les puedo mencionar en este momento. Los mejores salarios están en la industria de tecnología. El crecimiento más rápido o el escalamiento dentro de una organización se da con mayor rapidez en la industria de tecnología. La industria de tecnología es la que les brinda, o incluso pues, las carreras de ingeniería de sistemas son las que les brindan más posibilidades de movilidad, no solamente dentro del país, sino a nivel internacional. La brecha que estamos teniendo y que les acabo de mencionar de 62,000 personas no pasa solamente en Colombia, es una crisis que estamos viviendo a nivel mundial. Así que yo los motivo a que contemplen estudiar una carrera de ingeniería de sistemas, a que se informen en carreras TI, a que pongan como su objetivo simultáneamente con estudiar carreras TI, es formarse en inglés, ser bilingües, porque esto también es una oportunidad, bueno, les va a dar muchas más oportunidades y porque todo lo que se va a mover en el mundo está en la tecnología, tendencias, inteligencia artificial, big data. Acá lo que buscamos con estas conferencias es enseñarles un poco, contarles un poco de qué se trata estas nuevas tendencias en tecnología. Y pues nada, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a tener este webinar cada 15 días. En esta primera oportunidad lo vamos a hacer, lo hicimos hoy un miércoles, pero va a ser todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Tenemos un enlace, una página creada en el portal de PDSOP que se llama Creadores TI, y en ese portal ustedes van a poder entrar ahí y van a poder ver cuáles son los temas de cada uno de los webinars que les vamos a ofrecer durante el año. Tenemos como conferencistas a los mejores, a los mejores. Hoy arrancamos pues con un referente en ingeniería de sistemas. Pedro, me encantaría que les contaras un poco acerca de tu perfil. Pedro dicta conferencias que ha sido invitado por MINTIC, el Ministerio de Comunicaciones y de Tecnologías de la Información, por el gobierno en otros espacios, en foros de la República, que es un periódico que tiene circulación a nivel nacional y está muy enfocado en temas económicos. Así que estamos con uno de los mejores. Aprovechenlo, por favor, y aprovechen estos espacios que además son gratuitos. Esperamos que por lo menos el 99% de los asistentes
terminen estudiando una de estas carreras. Y nada, creo que hasta acá llega mi discurso inicial. Pedro, bienvenidísimo. Y ya, ahí los dejo. Gracias, Lili, muchísimas gracias. Bueno, chicos, no, bienvenidos. Este es un espacio que en efecto hemos creado, FESOF Redis en AAA, tanto la sección Colombia como la sección Caribe colombiano, para tratar de acercarnos a ustedes y mostrarles un poco qué está pasando a nivel de tendencias mundiales en diferentes temas de desarrollo tecnológico. Eh, y bueno, y que tengan como una probadita de, bueno, eso de ingeniería de sistemas, ¿qué es? Porque incluso cuando yo estaba en mis tiempos antediluvianos, comenzando a hablar a pensar sobre la ingeniería de sistemas, no tenía tampoco muy claro qué era. O sea, tenía que ver con computadores, pero hasta ahí. Eso era todo lo que sabía. O con tecnología y cosas de esto. Entonces, la idea es comenzar a motivarlos a que de verdad consideren la ingeniería de sistemas como una opción de vida, especialmente por las condiciones extremadamente favorables que hay hoy en el mercado. Una demanda significa normalmente buenas oportunidades de trabajo, bien pagas. Esta es una carrera que tiene una proyección global, porque los mismos lenguajes de programación que ven aquí en Colombia los ven en Stanford, en Harvard, en MIT, en Oxford, en todo el resto del mundo. Entonces, si ustedes saben aprender programación, no, si saben programar en cualquier parte del mundo. Entonces, son grandes ventajas que pueden desarrollar con esto. Y pueden tener un impacto global en la vida de las personas. A esto, parte de eso lo hablaremos un poco acá. Pero a lo largo de todas estas charlas que vamos a ver, se van a dar cuenta cómo la ingeniería de sistemas no es computadores, sino es estar en el sótano del edificio tirando código y tener la cara llena de acné, y tener las cajas de pizza y las cajas de gaseosa y ser una social para nada. Eso era parte del imaginario de los 90s, del recontra geek, no. Pero hoy en día es completamente diferente. Si el ingeniero de sistemas no habla, no se relaciona con el cliente, con sus compañeros, con su equipo de trabajo, no va a ninguna parte. Entonces, bueno, ya voy a suspender un poco la charla. Igual, como digo, durante todos estos seminarios vamos a ir explorando un poco más cuál es ese perfil de la ingeniería de sistemas hoy y cómo estas tendencias tecnológicas pues, están tocando la vida de la gente. Pedro, antes de que sigas, bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Francisco Correa. La mecánica con la que vamos a trabajar es que Pedro va a hablar durante un tiempo y hacia el final nos gustaría que ustedes aprovecharan la intervención de Pedro y hiciéramos algunas preguntas. Ahí disponible un chat. Abajo vamos haciendo las preguntas para que aprovechemos la intervención de Pedro. Bueno, ya, no te interrumpo más. Perfecto, listo. Gracias, Pacho. Bueno, el título de esta charla es Viviendo en múltiples realidades. Bueno, yo soy profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Norte, en Barranquilla. Entonces, bueno, la primera pregunta, bueno, si estamos viviendo en múltiples realidades, ¿qué es la realidad? La RAE, bueno, siguiendo el cliché clásico, ¿no? Utilizar la definición formal. Entonces, existencia real o efectiva de algo. ¿Cómo perciben la realidad? ¿Cómo se percibe? La respuesta puede ser muy sencilla. Los sentidos. Los sentidos es lo que nos conecta con lo externo a nosotros, con esa realidad. Pero tenemos que entonces entrarnos un poco en el concepto de la mente. Y aquí citamos a Rodolfo Ginás, médico neurofisiólogo, orgullo colombiano. Trabaja en Nueva York en todos estos temas de neurofisiología. Y él define en su libro, El yo en el vórtice, The Eye on the Vortex, que el cerebro humano funciona como un simulador. Recibe señales de los sentidos, señales eléctricas que nuestro nervio óptico, auditivo, sensorial, recibe y lo manda allá al cerebro. El cerebro toma esos elementos, los interpreta y genera entonces un cambio en esa simulación de realidad. Interesantemente, la realidad solo existe en nuestra mente, en nuestra cabeza. Y ese input que recibimos, luego genera un output, genera una retroalimentación que manifestamos luego en nuestras acciones. Por lo tanto, el cerebro es quien mantiene ese concepto de realidad
Y lo interesante es que no necesita los sentidos para realizar estas funciones. Por ejemplo, cuando estamos soñando, es el cerebro jugando en ese simulador de realidades. Obviamente, pues ya no tiene ninguna limitación física, puede pasar lo que sea, pero ese modelo de conciencia aún permanece en el cerebro. Entonces, esto es muy importante para poder entonces determinar un poco qué es esto de la realidad y cómo la percibimos como seres humanos. Este es un video, Reading Minds, un video de la revista Nature, donde hicieron un estudio en el que ya hoy es posible, hasta cierto punto, leer la mente. El cerebro humano puede ser decodificado. ¿Cómo lo hacen? Primero hay que hacer un proceso de entrenamiento. Entonces pueden ver cómo aquí en la imagen hay un zapato. A través de un escáner pueden percibir cuál es la actividad cerebral. Y luego de un proceso de entrenamiento previo, es decir, ponen a varios sujetos a ver imágenes y graban el estado del cerebro, pueden hacer un mapeo y decir, bueno, un zapato aproximadamente activa estas áreas del cerebro. Les recomiendo que lo vean porque es impresionante. Esta foto que ven acá abajo de un niño con un estetoscopio y una figura humanoide extraña, esta figura humanoide extraña es lo que leyeron del cerebro o lo que el cerebro pudo entender luego, reproducir cuando se veía esta imagen de una persona. Es decir, se puede leer en teoría fácilmente que la persona está viendo un humanoide. Luego, si ven el video podrán ver que cuando son objetos un poco más abstractos, animales o un avión, es más como un manchón, ¿no? Pero como un sólido, pero con los humanos, reconocer humanos nos va muy bien. Entonces nosotros de entrada ya tenemos un cerebro entrenado para este tema y lo hace pues, muy bien. La pregunta es si podemos simular lo que los sentidos perciben. ¿Podemos cambiar la realidad? ¿Podemos entonces, a través de mecanismos externos que alteren nuestros sentidos, alterar lo que nosotros consideramos realidad? La respuesta es sí. Esto es un ejemplo de qué pasa cuando alteramos nuestro sentido de la escucha, nuestro sentido del oído. Estos son los Google Pixel Buds. Básicamente son unos audífonos que tienen pues, un micrófono y tienen cierta capacidad de procesamiento, soportada principalmente por un celular, claramente Android, en el que se conectan con Google Translate y puede hacer traducción simultánea. Es decir, escucha a una persona hablando un idioma y te lo traduce al idioma que entiendes. Esto es muy parecido al concepto de lo que los fans de ciencia ficción, al famoso pez de Babel, que aparece en el libro de The Hitchhiker Guide to the Galaxy, la guía de la autopista galáctica, donde este pescadito se inserta en el oído y es capaz de alimentarse de ondas cerebrales y eventualmente es un traductor universal. Un ejercicio interesante que existió alguna vez era el Here Now de Doppler Labs, que ya no existe, quebró como empresa en Silicon Valley, que permitía alterar sonido en tiempo real. Así como los filtros de Snapchat, donde uno pone y cambia añade cosas o cambia el filtro de luz o esto. Esto era un filtro de sonido. Entonces permitía aumentar los bajos, permitía añadir eco, permitía filtrar ciertos sonidos. Entonces era una manera diferente de interactuar con el sentido del sonido y con el ambiente. Muy interesante. No, desgraciadamente, pues, quebraron. ¿Se puede alterar lo que percibimos con nuestros sentidos a nivel de tacto? Sí. Los trajes haptic que se hicieron, pues, bueno, se hicieron bastante famosos ahorita con la película que luego citaremos en algún momento, Ready Player One, permiten inducir cierto tipo de acción. Entonces, por ejemplo, cuando uno le disparen en un videojuego tridimensional, uno siente una vibración o puede sentir un calor o algo parecido. Esto en entretenimiento funciona, pero también hay utilidades industriales. Por ejemplo, están este elemento que simula el poder agarrar un sólido o tomar un sólido. Entonces genera fuerza que genera resistencia. Entonces, si tomara esta botella
En el mundo virtual, mis dedos no podrían pasar de ahí, los servomotores controlarían. O el touch, que este es un sensor que permite también trabajar con elementos tridimensionales para poder hacer mapeo de sólidos, que por ejemplo se utiliza mucho en temas de entrenamiento para procedimientos quirúrgicos, donde se necesita tener un control exacto de la mano, pero donde el entrenamiento se hace en un mundo virtual. Quizá uno de los sentidos más complicados de alterar es el sentido del olfato. Pues nuestra nariz, nuestro sentido del olfato está diseñada para tener una amplia variedad de olores, de fragancias que no son fáciles de crear porque al final son proteínas complejas. Entonces, literalmente habría que tener todo un banco de proteínas base para poder tratar de emular estos temas. Esto es una foto de un proyecto que se llamaba Smell It, que era una impresora de olor. En teoría, se hubiera podido hacer para transmitir olores a través de la internet, pero igual si se decodifica y se tiene cómo imprimir el olor, pues se puede hacer. Algo parecido tenemos en los cines 4D hoy en día, pero obviamente es muy limitado, pues son eventualmente fragancias muy específicas que se pueden generar y normalmente no son muy agradables. El más común y el que nos vamos a enfocar en esta presentación es la vista. Alterar la vista es mucho más fácil, porque pues la conformación de realidades a partir de luz, pues claramente dominamos la luz, tenemos pantallas de alta definición, podemos cambiar fácilmente lo que vemos. Podemos crear mundos completamente inmersivos o podemos añadir capas de realidad a una realidad existente, en fin. Y en este tema específicamente es donde pues, nos vamos a enfocar. Pero imagínense que pudieran tomar todos estos elementos, olfato, vista, escucha y percepción, y juntarlos todos. Podríamos perfectamente transportar a alguien a otra realidad completa. La pregunta es, estos conceptos de realidad ficticia son muchas, son múltiples. Entonces, ¿cuál de todas? Seguramente han escuchado términos que vamos a explicar ahora en detalle para que puedan tener un poco más de comprensión sobre el tema. Entonces, las realidades normalmente, o las más comunes que conocemos o que hemos escuchado, son la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. Hay otros tipos, la realidad asistida y bueno, hay otros tipos, pero estas son como las más conocidas y básicamente todas pueden reducirse un poco a estas, incluso a las dos primeras. Pero bueno, de todas maneras es importante la mixta en este momento. Vamos a proceder a definirlas. ¿Qué es la realidad virtual? La RAE dice, la representación de escenas e imágenes de objetos producidas por un sistema informático que da la sensación de su existencia real. Básicamente el ser humano está embebido dentro de un ambiente 100% sintético generado por un computador, que da la sensación de una existencia real a pesar de que es un mundo que no necesariamente es o tiene que seguir las mismas reglas del mundo real. A nivel informático, ¿cómo se hace esto? Normalmente hay algún tipo de insumo a nivel de posición y orientación. Esto no siempre es necesario, depende porque se podría controlar, no tiene que ver exactamente la posición del ser humano cuando está en este mundo virtual. Pero temas como el Vive, el HTC Vive, que es unas gafas que ahorita veremos el modelito, tiene unos sensores infrarrojos, o se puede hacer con cámaras, o se puede hacer incluso la barra del Wii, en la que la que permite hacer el tracking de los controles. Eso es un elemento de posición y orientación. Entonces, el sistema tiene una entrada. Esta entrada envía un proceso de simulación que se alimenta de la base de datos del mundo. Esa base de datos del mundo es quien tiene la visión completa de la realidad. Tiene el sistema, tiene a todos los actores, todos los elementos, el estado actual, lo que va a pasar, en fin, ahí está incluido. Una vez el simulador y el simulador con el procesador y el mundo se ponen de acuerdo frente a lo que va a pasar, le mandan eso al rendering, que básicamente va a ser el motor gráfico que va a tener
que va a generar este mundo sintético, la representación del cambio, y eso pues va a tener las salidas que van a terminar en el tema visual, o si hay sonido, si hay algún tema haptic, con toque o con olfato. Entonces, en este tema, el usuario está separado de la realidad real, y está embebido, inmerso en esta realidad, en este mundo virtual 100% sintético, creado por computador, que responde a sus inputs, que puede ser por un control o puede ser por algún sensor pues, de movimiento que refleje su movimiento en ese mundo virtual. Más reciente, ahora hace un poco menos de tiempo, está la realidad aumentada. El Merriam-Webster, que es uno de los diccionarios más importantes en la lengua inglesa, dice, a technology that superimposes a computer-generated image on a user's view of the real world, thus providing a composite view. Entonces, esta tecnología superpone una imagen generada por computador en la visión que tiene la persona del mundo real. Entonces, crea una imagen compuesta de elementos digitales y elementos reales. Uno de los ejemplos más que se tomó el mundo por sorpresa fue Pokémon Go hace unos 2 años más o menos, donde entonces este tema de la realidad aumentada entró y se convirtió en un vocabulario casero. ¿Cómo funciona esto? Pues tiene muchos temas muy parecidos a la realidad virtual. O sea, tiene todos los motores de renderización, los motores de procesamiento, la base de datos del mundo de información extra, pero aparte tiene la necesidad de poder saber dónde va a poner esos elementos virtuales, dado que no es un mundo completamente generado, sino que sobre el mundo real se va a superponer ese elemento digital, el sistema tiene que saber dónde ponerlo. Entonces, lo más clásico, digamos, son marcadores. Esos son marcadores QR, como los que están ahí en la pared. O pueden ser marcadores normalmente de alto contraste. Entonces, por ejemplo, blanco y negro es el ideal para poder hacer esto. O fotografías, donde el sistema entonces tiene que identificar puntos de referencia al final. Y eso permite que si la cámara cambia, la perspectiva de ese elemento digital cambie, porque hay una interacción. De resto es aproximadamente lo mismo. Hay unos temas del manejo de la geometría, del elemento virtual y de cómo se interactúa con eso. No necesariamente todo es 3D. Por ejemplo, aquí, este era un ejemplo de una aplicación de Windows Mobile, de Windows Phone, que se llamaba, se me olvidó el nombre, pero te permitía ubicar elementos en tu espacio, puntos de interés en donde tú estabas y te decía la orientación. Así iba girando el teléfono, te iba mostrando dónde estaban y a qué distancia estaban. Entonces ya tú podías decidir, era básicamente un mapa, como un Google Street Map, in situ, donde eventualmente podías ver hacia dónde tenés que caminar para poder encontrar esos elementos. Finalmente está la realidad mixta, que está incluso mucho más reciente. This a particular subclass of VR-related technologies that involve the merging of the real and virtual worlds. Eso no dice mucho. En general lo que dice es que hay elementos digitales que interactúan con el mundo real, pero no necesariamente como en la realidad aumentada, donde había un marcador. No, aquí el marcador es el espacio mismo. Es decir, estos elementos pueden reconocer superficies, paredes, y los elementos virtuales van a interactuar con esos elementos de la realidad. Ahorita veremos un poquito más de ejemplos sobre este tema. Bueno, aquí está. Entonces, uno de los que inició este concepto de la realidad mixta fueron las Windows, las HoloLens. La idea con las HoloLens, básicamente para darles un resumen rápido, es que tiene un sistema de cámaras muy parecido al Kinect, que permite hacer un mapeo tridimensional del espacio. Es decir, puede reconocer todos los elementos. Entonces, si reconoce un sofá, puede ver la curva del sofá, reconoce las paredes, el piso. Y con base en esos elementos, los elementos virtuales luego pueden existir. Entonces, por ejemplo, temas como la oclusión. Por ejemplo, si un muñequito se pone detrás de una mesa, este sistema debería saber que como allí hay una mesa, un sólido, ese muñequito desaparece.
porque se ocultó detrás de la mesa. Cuando sale, lo vuelves a ver porque ya no está detrás de la mesa. Entonces, esa interacción de los elementos digitales con el mundo real es lo que llamaremos en realidad mixta. El ejemplo que aparece aquí arriba es un ejemplo de uso industrial con los camiones Kenworth en Canadá. Esto fue un ejercicio que hizo, una aplicación que hizo el estudio de desarrollo Fingerfoods en Canadá, donde aceleraron los tiempos de diseño de las carrocerías de los camiones a través de la realidad mixta. Entonces te ponían las gafas, podías ver la figura del cabezote, podías incluso ver cómo era la resistencia del viento, podrías ver cómo era la distribución de temperatura respecto a la fricción con el viento, obviamente pues con un motor de simulación de estos temas. Y podías cambiar en tiempo real la forma. Esta curva no me suena, mejor subámoslo un poquito, suben la curva y podían calcular luego en tiempo real otra vez el túnel de viento y la resistencia. Ese tiempo antes se necesitaba hacer modelos de arcilla con artistas que entonces venían a hacer el modelado. No, es que esa curva no me gusta. Otras 6 semanas, otro modelo de arcilla y así sucesivamente. Entonces era un proceso muy manual. Esto llevó este proceso al siglo XXI. De 6 semanas pasaron a una semana y media, en la que ya están dando resultados de nuevos diseños de carrocería. Eso es impacto en negocios, eso es impacto en la vida de estas personas, de los diseñadores que pueden acelerar esos procesos para terminar más rápido. Y pues obviamente beneficia a la compañía a nivel de financiero, tiempo de respuesta a los clientes y eso. Viendo un poco entonces estos 3 grandes elementos, la esfera humana en verde, la esfera de los computadores en rojo y el ambiente en amarillo, podemos aproximadamente ubicar dónde caen estos 3 tipos de realidad. La realidad virtual definitivamente cae en el espacio entre humano y computador y más tendiendo al computador. El humano tiene un poco, pues obviamente es el input del tema, pero la mayoría de las cosas ocurren dentro del computador. La realidad aumentada tiene un tema de ambiente, pero depende mucho como de un marcador específico. Entonces todavía está mucho del lado de humano-computador, pero ya incluye un poco el ambiente, porque ese marcador está en el ambiente y de alguna manera interactúa. Pero podría estar eventualmente flotando si el marcador está mal puesto. La realidad mixta sí es la conjunción de las 3, porque las interactúan tanto humano como computador como ambiente para poder generar esa simulación de realidad digital inmersa en el mundo real. Entonces es una realidad virtual invertida, incluso, se podría decir. El tema de la realidad virtual definitivamente no es nuevo. Podemos hacerle un tracking casi que hasta la pintura, la fotografía y el cine. Podrían llamarse la primera versión de realidad virtual. Era una manera de representar lo externo en un ambiente sintético, una pintura, una fotografía o en el caso del cine. Pongo esta animación exactamente porque cuando los hermanos Lumière mostraron esta animación en una feria, ¿no? Una feria de estas, la gente se asustó. Cuando venía el tren, saltaron de las sillas y se fueron porque pensaron que el tren iba a saltar de la pantalla y le iba a caer encima. ¿Qué es eso sino realidad virtual? Obviamente ya hoy, después de 100 años, 100 y pico de años, ya sabemos que no nos va a caer ninguno de los Avengers encima cuando estamos en el cine, pero o podemos ir a vernos John Wick sin ningún problema que no nos va a caer ninguna bala. Entonces, pero en ese momento era algo tan innovador y tan novedoso que eso era realidad virtual. En la literatura, una de las primeras ideas que se podrían colocar como esto fue un libro, las gafas de Pigmalión, de Stanley Weinbaum, donde estas gafas tenían la posibilidad de ver mundos alternativos, otros mundos, que se experimentaban a través de los sentidos. Entonces, quien se las ponía podía ver otra realidad. Entonces, bien interesante cómo la literatura y la ciencia ficción anticipa la ciencia. Eso pasa con mucha frecuencia. El siguiente hito que podemos citar sería el sensorama. El sensorama era un dispositivo que podía mostrar una película, pero incluía
estimulación sensorial integrada. Era una película estereoscópica, es decir, podías ver, tenía profundidad, tenía sonido estereofónico, que en ese tiempo era raro, derecha a izquierda, incluía vibración, sensación de viento y aromas. O sea que, chicos, el cine 4D, la verdad que no es tan nuevo como lo hicieron creer. Desde los 50 existe el concepto. Entonces, la idea era, entonces, por ejemplo, aquí mostraban un buggy en la arena o mostraban algo así, entonces traía sensación de calor y estos temas, ¿no? El primer display de realidad virtual, ya como pudiéramos llamarlo, es la espada de Damocles, The Ultimate Display, del 65, desarrollada en Estados Unidos. Básicamente, esto, si lo buscan en YouTube, pueden encontrar el videito de qué es lo que mostraba. Mostraba un cubo donde, de acuerdo con la posición del usuario, cambiaba la dirección del cubo. Ese cubo obviamente no estaba en ninguna parte, sino generado 100% por computador. Y la interacción con el cubo dependía de la posición con la que estuvieran estas gafas. Como pueden ver, era un tema que estaba, o sea, esas gafas estaban conectadas con un tubo y era supremamente engorroso, por eso le decían la espada de Damocles, porque estaba colgando justamente sobre ti, en algún momento se te puede caer encima. Ivan Sutherland fue quien desarrolló este display. De aquí, básicamente, podemos casi que irnos ya hacer un viaje un poco al futuro, a 1987. Cuando el término de realidad virtual se acuña, Jaron Lanier, que fue el fundador de la empresa BPL, fue uno de los creadores de los visores de realidad virtual y su visión hasta hoy se mantiene. O sea, con todos estos nuevos visores de realidad virtual, básicamente siguen prácticamente el diseño de este hombre. Yo tuve la posibilidad de verlo alguna vez en alguna conferencia de este tipo, de visionario, un loco, pero bien. En los 90s, en los lejanos 90s, hubo consolas de videojuegos que ya inspirados en el éxito, bueno, en la posibilidad de poder implementar estos sistemas, comenzaron entonces a tener una oferta. Entonces apareció el Nintendo Virtual Boy, el Sega VR, que ese nunca salió al mercado, y consolas obviamente mucho más grandes porque pues, el poder de procesamiento que se necesitaba para poder hacer eso era muy grande. En los 80 comenzó el tema de la computación gráfica porque se dieron unos avances muy importantes en temas de texturas, en temas de mapeo de texturas a sólidos, entonces ya comenzaba a darse esa idea de que se podía generar mundos tridimensionales en tiempo real, suficientemente creíbles, no con animación, sino computados en tiempo real. Pero, pues, desgraciadamente, la tecnología no estaba lista todavía para eso. El concepto existía, pero lo que produjo más fue una decepción generalizada. El Virtual Boy fue horrible, era solamente era rojo y negro, se siente como un láser y era una cosa muy compleja y pues eventualmente pues las consolas grandes eran demasiado grandes, demasiado costosas, entonces simplemente pues no se pudo dar en ese tiempo ese auge que ellos esperaban de la realidad virtual. Lo que sucedió entonces es que, bueno, en el cine sí se siguió trabajando el tema de la realidad virtual. Entonces, por ejemplo, películas como Tron, la original, comienzan a mostrar esa idea de un mundo alternativo dentro de los computadores. The Lawnmower Man, o El cortador de césped, que esta película, esos equipos que ven ahí, bueno, no creo que la esfera, pero el equipo haptic y el visor son de BPL, de esa empresa que vimos de los 80. Aquí comenzó a darse ese tema, esa idea de la realidad virtual, en la que lo utilizaban para entrenar. Entonces, le voy a dar un rápido argumento. Este es un personaje que es un cortador de césped, que tiene algún tipo de discapacidad cognitiva. Este científico experimenta con él, no ético. Y comienza a utilizar la realidad virtual para darle conocimiento, información y, bueno, obviamente algo sale mal. Pero se las dejo para que la vean. Es un clásico de los clásicos ochentero, noventero. Disclosure o acoso sexual. Esta película muestra el concepto de un sistema operativo en realidad virtual. Entonces,
Cuando entras como una especie de biblioteca, están los ficheros, entonces literalmente las carpetas las tienes en folders y tienes un avatar que representa el sistema operativo, que era un ángel, con el que interactuabas en tiempo real en un ambiente tridimensional 100% generado. Entonces, esa es una película muy interesante para ver por el tema del tema tecnológico, de la propuesta que tenían de ese sistema operativo virtual. Piso 13 es una película que desgraciadamente salió a muy mal momento. Habla también de la simulación de toda una ciudad, o sea, como los Sims, pero como 10 veces más, donde todos los personajes interactúan entre ellos, pero en un mundo virtual. Entonces, muy interesante. Y digo que salió a muy mal momento, la película era muy buena, y salió en muy mal momento porque salió casi al mismo tiempo que Matrix. Matrix nuevamente abre esta idea de una realidad virtual completamente inmersiva, obviamente con fines no tan chéveres para los humanos, pero estamos metidos dentro de ese mundo 100% generado, aprovechando la capacidad del cerebro, que hablamos ahorita más temprano, que tiene de generar esa realidad si tiene los inputs necesarios. Entonces aquí simulaban los inputs y el cerebro hacía el resto. Entonces, básicamente sí, en teoría, bueno, sabemos que sí es posible y Matrix es una manifestación de eso que se puede hacer, de generar esos mundos virtuales dentro del cerebro directamente. Y finalmente, pues la más reciente, Ready Player One, donde en este mundo utópico o distópico más bien, dentro de un par de años, todo el mundo está volcado en la internet y sale de ese mundo real feo, con problemas, y vive casi siempre en este mundo generado por computador ideal, colaborativo, tipo Warcraft, ¿no? Donde todos interactúan con sus avatares y se relacionan pues, en este mundo a través de visores, haptic, guantes y compañía. Esta es la referencia más cercana que tenemos pues, de ese mundo virtual, que obviamente está basado en un libro, también después de los 80s, 90s, con ese mismo título. El tema entonces de la realidad virtual pues, estuvo como en pausa mucho tiempo por la limitación tecnológica, pero quien vuelve a retomar el tema de, bueno, ¿cómo tenemos esa interacción con el mundo? Es Google, cuando en 2013 aparece el Google Glass. Esto nos permite tener unos visores, obviamente esto no es una realidad virtual, esto es más realidad aumentada. Nos permite interactuar de una manera sencilla con un aparato muy pequeño y tener información extra sobre lo que está pasando en el mundo. El tema con Google Glass es que su popularidad disminuyó rápidamente por 3 factores importantes. Uno, la privacidad. La gente no está muy acostumbrada a que alguien con una cámara esté andando, caminando constantemente. Podrían estar filmándote, podrían estar tomándote fotos y tú no te das cuenta, podrían estar grabándote. Entonces, ese concepto del cyborg todavía no lo tenemos como muy aceptado. El tema de la seguridad. Entonces, ¿cómo evitar que estés metido en ese mundo virtual mientras estás haciendo una operación peligrosa como manejar una máquina o algo así? Entonces, digamos que había unos temas como de seguridad asociados. Y bueno, eventualmente pues también el precio era muy alto comparado con las funcionalidades. Yo lo usé como una semana. Obviamente en Colombia no había casi funcionalidades habilitadas, entonces era una cámara digital supremamente costosa y para ver correo electrónico. Entonces no era como tan chévere. Pero lo importante del Google Glass es que despertó otra vez la necesidad de, oye, pero en efecto ya tenemos mucha información, ya la internet obviamente ya está en su auge, en su apogeo. Tenemos redes sociales, tenemos una cantidad de información que quisiéramos ver e interactuar de maneras diferentes. Y tenemos una tecnología de procesamiento normal, con procesadores normales y de procesamiento gráfico con tarjetas gráficas muy fuerte. Oye, deberíamos pensar otra vez en esto. Entonces comienza a generarse y nuevamente Google en 2014 otra vez viene y nos da otra cachetada de despertar y nos muestra el Google Cardboard. Básicamente es la posibilidad de cómo con un celular
tienes toda la capacidad de cómputo y la capacidad de visualización de información para poder tener una experiencia de realidad virtual inmersiva. Esto definitivamente rompió muchos paradigmas porque lo volvió accesible. Por $1 que te costaba el cardboard, podías entonces ya tener una experiencia inmersiva. Obviamente, pues simplemente fue un tema de una prueba de concepto, pero definitivamente eso fue el último espaldarazo que comenzó a desarrollar toda la tecnología que estamos viendo hoy en día. Entonces tenemos cosas como el Samsung VR Gear, VR, que es lo mismo que el cardboard, solamente que mucho más fancy. Entonces se coloca el celular, y voilà, ya tienen perfectamente una experiencia. Y lo interesante es que no solamente realidad virtual, sino que también puede ser realidad aumentada, porque la cámara queda expuesta. Entonces podemos incluir también elementos de realidad virtual con esto. Y obviamente, pues a partir de este modelo ya mucho más sólido, pues han venido y aparecido muchísimas opciones mucho más baratas de interactividad con esto. Está, bueno, el Google Daydream, que está aquí abajo, que es una opción ya de Google también, pero al final todos son muy parecidos. Si quieren conseguirse un Google Cardboard, perfecto, porque igual funciona exactamente igual. El siguiente actor que revolucionó otra vez el tema fue el Oculus Rift. El Oculus Rift comenzó como un Kickstarter y básicamente lo que hizo fue subirle la calidad del video que se estaba proyectando en visores de realidad virtual, que en el pasado tenían muchos problemas porque la resolución era muy poca y la capacidad de refresco de la imagen también. Entonces eso generaba un malestar, generaba mareo. Las Oculus Rift fueron las primeras que le metieron mucho desarrollo a este tema y ya la gente no tenía ese malestar. En el presente, pues ya se cuenta con, bueno, Facebook la compró por $2.000 millones y tienen 3 modelos actualmente. El Oculus Rift, que se conecta a un computador de alta gama, tiene que tener una muy buena tarjeta gráfica. El Oculus Quest y el Oculus Go, disculpa por ese Quest, y el Oculus Go, que ya no requieren un computador, sino que tienen toda la programación o toda la capacidad de procesamiento in situ. Entonces, 0 cables. Están las HTC Vive, que son de 2016. Estas fueron muy interesantes porque también incluyeron el tema de los controles en su momento y la posibilidad de incluir el movimiento de la persona dentro de ese mundo virtual. Entonces incluye unos sensores, unas camaritas infrarrojas que hacen el seguimiento de las gafas y entonces pueden actualizar el gaze. Bueno, el gaze se hace por acelerómetros y pueden hacer el seguimiento de tu espacio donde estás. Entonces pueden simular algunas cosas interesantes de eso. Entonces la interacción no solamente con controles de videojuegos o controles que simulan tus manos, sino que tu movimiento corporal es mapeado dentro del mundo virtual. Las HoloLens que mencioné ahorita, que tienen pues obviamente pues, tienen ese Kinect montado y tienen una cantidad de sensores también que apoyan. No requiere un computador porque incluye un computador. En esas gafas está incluido todo lo que necesita de procesamiento gráfico, procesamiento normal. Tiene básicamente un Windows 10 específico, el Windows holográfico, lo tiene metido. Y es compatible pues, con muchas aplicaciones ya existentes de ellos. Y pues la segunda versión fue lanzada este año, las HoloLens 2, con mucho más carácter empresarial, pero pues obviamente con unas mejoras sustanciales respecto a la primera versión. El Magic Leap One, esta fue lanzada el año pasado, en 2018. También es una opción de realidad mixta, comparable con la HoloLens en muchos temas. Muy seguramente pronto se deben estar trabajando en la segunda versión. Y creada por la empresa Magic Leap. Google acaba de sacar también hace muy poco la Google Glass 2, donde le hicieron pues, unas mejoras sustanciales a la plataforma, ya no requiere tanto el celular, pero están más enfocados a uso empresarial. Digamos que ese fue el nicho principal. Inicialmente se pensó que todo el mundo iba a tener una Google Glass. Pero definitivamente el uso no fue tan
el uso que se le está dando no era tan... descubrieron finalmente que el uso empresarial obviamente es mucho más grande para temas de inventario, para temas de asistencia remota a una persona que requiera ver qué está pasando y requiera mandar información y cosas de ese estilo. Las Realware HTM1, estos son, aquí lo muestro, este es un visor ya industrial, es decir, de carácter completamente industrial. Incluso esta es el modelo Z1 de estos, HTM1 Z1, donde estos pueden trabajar en condiciones súper complejas. Básicamente funciona exactamente igual que el Google Glass, pero pues obviamente para aguanta ambiente empresarial, industrial, planta, calor, humedad, etcétera, etcétera. Entonces, pues, este es un ejemplo de cómo estas gafas conectadas con una plataforma de realidad aumentada pueden, aquí en la figura, se puede ver cómo hay 3 indicadores que no están aquí en la realidad, de por ejemplo presión, temperatura y cosas de ese estilo que un operario podría requerir en tiempo real de lo que está pasando en la industria. Desarrollo de plataformas de desarrollo. Aquí podemos ver, por ejemplo, las plataformas más comunes son Unity y Unreal, que son plataformas también de desarrollo de videojuegos, pero que ya tienen incluidos motores de, por ejemplo, de realidad aumentada. El de la realidad virtual, pues es claro, igual son ambientes tridimensionales sintéticos, pero para realidad aumentada, Unity y Unreal trabajan con ARKit y ARCore para, pues, si van a trabajar con aplicaciones móviles Apple o Android, y eventualmente pues algunas opciones open source de motores de realidad aumentada. Vuforia está un poco más enfocado a aplicaciones industriales, especialmente con su plataforma ThingWorx, que esa fue la que vimos ahorita con el casco. Esa se llama ThingWorx, que es de Vuforia, y está más conectada con temas de Internet de las Cosas, que es una conferencia que luego verán más adelante en otra sesión. Aplicaciones en la industria, bueno, este es un video, bueno, esta era una imagen de un video de Caterpillar, donde se puede hacer seguimiento en vivo de un gemelo digital de un camión minero. Entonces aquí se pueden ver variables en tiempo real de qué es lo que está pasando con ese camión, pues con base en un modelo tridimensional simpático. Se puede utilizar para temas de diseño. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo del diseño del control de Xbox, donde están haciendo el mapping entre el diseño de la electrónica y el diseño de la carcasa. Entonces la idea era, antes de siquiera imprimir esto en 3D, porque puede tomar tiempo, ¿qué pasa si juntamos esos dos diseños? Obviamente, de acuerdo con el diseño con Autodesk. ¿Qué pasa si los fusionamos? Si cabe, no cabe, cabe bien, los botones están donde deben estar, las junturas están donde deben estar, no. Entonces, todos los cambios se hacen con base en este modelo digital para luego pasar a prototipar. Y si todo sale bien, pasar a ser el primer modelo de fabricación. Entonces, los tiempos se reducen sustancialmente. No estás haciendo nada físico. Pero estás siguiendo pues la realidad. Finalmente, estos son temas de asesoría. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo con ThyssenKrupp, que es una empresa de ascensores. Entonces, aquí el operador, antes de siquiera ir a ver el ascensor, repasa el modelo del ascensor, dónde están las partes, repasa todo el esquema, repasa el proceso que tiene que hacer antes de llegar a hacer la reparación. Y cuando está en el sitio de reparación, las gafas podrían reconocer en qué parte está y señalarle, mira, esa es la tuerca que tienes que mover, paso 1, listo, paso 2, ahora levanta, cambia el bombillo, cosas de ese estilo. Entonces, esto es realidad asistida con realidad mixta. Y bueno, eventualmente, pues temas de presentación de información en tiempo real. Este es un ejemplo de una aplicación de Citi, como Citibank. Este es uno de los asesores en temas de bolsa que está viendo tiene algunas pantallas reales y múltiples pantallas virtuales donde puede interactuar e incluso exportar parte de esta información a un cliente si es necesario. Entonces, simplemente temas de visualización de información mucho más fácil es posible. O imagínense un cuarto de control donde en vez de tener los 6 televisores a los que está reducido por temas de presupuesto, con estas gafas puedes tener 20 televisores, moverlos a tu antojo o tener diferentes modelos por perfiles. Si soy el gerente, veo unos temas que me interesan. Si soy el
el gerente de producción ve otros temas y así sucesivamente. Entonces puedo optimizar el uso del espacio de acuerdo con los perfiles de cada uno. El tema con la realidad virtual es que hay límites. Vean esta foto un segundo y díganme si no les parece extraño. Para los fans de las sagas de ciencia ficción, obviamente, pues ya seguramente han visto esto. Y compararla con la segunda. ¿Cuál de las dos es generada digitalmente? ¿La primera o la segunda? La primera. La primera fue generada digitalmente. Esta escena, la real, es de Star Wars 1, filmada en los 70s. Esa es Rogue One, filmada hace muy poco. Este actor ya había muerto. Pero, como era una precuela, tenía que aparecer. Aquí abajo aparece la foto de la transformación del actor que estaba en set y cómo a través de el seguimiento de su rostro hicieron el seguimiento y la representación del actor o del personaje que tenían que colocar en la película. Entonces, esta es una curva muy famosa de Masahiro Mori, donde nos muestra esto, especialmente con robots. Eso fue un estudio de los japoneses sobre cómo sentía la gente, o cómo interactuaba la gente, o qué empatía sentía con robots. En este caso, bueno, con robots industriales, pues la gente no estaba tan mal. Cuando había un robot humanoide, sentían cierta likeness, atracción. Pero cada vez que ese robot se va acercando mucho a un humano, llega un momento en el que baja sustancialmente y comienza a ser asociado como con un cadáver o como con un zombie. O sea, es algo que es humano, muy cercano a humano, pero no es humano. Entonces, el cerebro humano, como vimos al principio, también está muy entrenado para poder reconocer seres humanos. Entonces, cuando hay algo que parece humano, pero no lo es, enseguida que se genera un rechazo. Por eso aquí baja por debajo de cero. Hay un rechazo completo hasta cuando otra vez vuelve ya a ser una persona sana. Incluso cuando la persona no es tan sana, comienza a haber obviamente algún tipo de rechazo. Esto es un problema. Que la tecnología apenas está llegándonos a eso. Y miren que no pasa tanto con animales. Incluso los que acaban de ver ahorita la película El Rey León, se van a dar cuenta que podrían fascinarse muy rápidamente con la calidad de la simulación de estos animales digitales. Esto ha mejorado sustancialmente, pero con los humanos todavía todavía tenemos el sentimiento de que no es real. Entonces todavía nos falta avanzar un poco para poder entrar dentro de esos grandes mundos virtuales tipo Matrix. La pregunta es si no solo quieres vivir en esas realidades, sino si quieres crear esas realidades. Y por eso es que están aquí. Están aquí en este video porque queremos que consideren no solo ser consumidores de tecnología, sino crear estas tecnologías. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesitan ingenieros de sistemas. Porque todo esto requiere diseño de aplicaciones, las aplicaciones con las que se va a trabajar. O sea, son con las que se va a interactuar y las que van a incluir estos elementos dentro de su core. Temas de seguridad informática y privacidad, porque obviamente al estar en esa realidad, estamos viviendo una vida dentro de ese mundo. Lo que hacemos, lo que hablamos, lo que decimos, obviamente es un tema que hay que protegerse. Y el quienes somos en nuestra vida real también tiene que protegerse en ese mundo virtual. Y pues claramente los algoritmos de visión por computador y computación gráfica que soportan y que hacen que cada vez sea más realista, que se puedan procesar más polígonos, que se pueda hacer más frame por segundo. Eso es también pues que los shaders, que la luz se haga de la mejor manera. Eso es parte de lo que un ingeniero de sistemas podría hacer. Pero no solo de ingeniería de sistemas vive esto. La ingeniería electrónica es muy importante. Los diseños de las plataformas de hardware para cómputo, visualización y comunicaciones son tremendamente importantes. Si no tenemos procesadores gráficos, si no tenemos procesadores, CPUs, GPUs,
si no tenemos electrónica para la visualización, para la miniaturización de los componentes electrónicos para que estos dispositivos puedan caber en algo tan pequeño. Entonces la ingeniería electrónica es supremamente importante. Diseño industrial, claramente, porque los dispositivos, materiales, estándares de usabilidad están relacionados con todo esto. Si la ingeniería de sistemas de pronto no es suficiente, pues igual pueden hacer parte de este ecosistema. Diseño gráfico, todos los temas gráficos, texturas, colores, tipografías, para que la experiencia de usuario sea exitosa. Arquitectura, diseño de espacios, estructuras, ambientes, dónde están interactuando estas personas, cómo se hacen las proyecciones, para que sea real. No sé si vieron Inception, por ejemplo. Claro, como el tema de la arquitectura permite crear esos espacios virtuales. Música. No se puede engañar solamente con la vista. Entonces, ¿cómo hacemos sonido ambiental, incidental, efectos de sonido, ambientación? Y bueno, la electrónica, pues también con los temas de sonido, comunicación social. Si no tenemos una creación de historia y un guión creíble, pues solamente van a ser muñequitos corriendo y andando por ahí. Administración de empresas, la gerencia de producción de estos temas, los temas de monetización, los temas de administración, pues de los procesos de producción. Bueno, estaría también la ingeniería industrial metida. Entonces, es importante. Pues como conclusión, ya para cerrar la charla, para dejar espacio a las preguntas, disculpe que me extendí tanto, pues básicamente es, chicos, estamos en la época de oro de la realidad virtual aumentada, mixta y compañía. El hardware sigue evolucionando. O sea, cuando ya Google y Facebook se montan en este cuento, es porque la cosa va en serio, porque en verdad vieron dinero, porque vieron posibilidad de crecimiento. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos años es una mayor diversidad de productos y de productos para consumir y de plataformas para consumirlo. Entonces, la ingeniería de sistemas es una de las áreas desde la que pueden comenzar a trabajar este tema y básicamente pues cuestionar esa realidad en la que están viviendo para ofrecer nuevas realidades. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Pedro, de verdad, bueno, yo que no soy ingeniera de sistemas y estos temas son complejos para mí, qué buena conferencia. Muchas, muchas, muchas gracias por apoyar esta iniciativa y pues darnos tu tiempo, tus conocimientos, todo. Tenemos un espacio para todos que se llama preguntas ahí en el panel y ahí pueden escribir, yo puedo leerlas o también directamente Pedro puede leerlas e ir respondiéndoles. Cuéntenos, ¿tienen preguntas? Bueno, mientras la gente escribe, yo voy a hacer una pregunta a Pedro. Por supuesto. A ver, si yo quisiera prepararme en esta área y quisiera ser una de las personas que participe en el desarrollo del mundo de la realidad virtual, ¿qué habilidades sería bueno que yo empezara a desarrollar? Bueno, esa es una excelente pregunta. Depende del área. Como mencionaba ahorita, esto es un tema tan complejo en la industria, tan amplia, que hay cupo para todos. Si quieren desarrollar aplicaciones, pues lo ideal es utilizar alguna de las plataformas de desarrollo que ya mencioné. Unity o Unreal esas son las más, digamos, las más comunes, sirven tanto para virtual como para aumentada. Y estas plataformas pues tienen cantidad de documentación libre en internet disponible. Justamente hace unas 2 semanas estuve en Bogotá en el Unity Game Developer Day e hicieron una muestra en tiempo real de las bellezas que están haciendo desde Unity con los motores del ARKit y el ARCode, donde ya el tema de los marcadores y el tema de lo que es la realidad mixta, utilizábamos el Kinect porque había que hacer el mapeo, ya se está haciendo con la cámara del celular. Entonces, es una belleza. Se mostraron básicamente un puppet en 3D, un títere en 3D. Entonces la persona se movía y la cámara y el motor de realidad virtual era capaz de reconocer 96 articulaciones del cuerpo, o sea, incluido casi que movimientos de dedos, para reproducirlo en un modelo 3D.
Entonces, básicamente, con los equipos que ya ustedes tienen, si tienen iPhone o tienen Android, tabletas, ya en teoría pueden comenzar a trabajar esto. Obviamente las funcionalidades más complejas pues requieren un hardware más alto, pero cosas muy sencillas como los códigos QR son relativamente fáciles de implementar y comenzar a jugar, ver qué pueden hacer. Pueden conseguir modelos 3D en Internet fácilmente e importarlos a estas plataformas, que son gratuitas. Para uso personal, ambas son gratuitas, tanto Unity como Unreal. Entonces, nada, es cuestión de comenzar. Si se quieren meter por el tema de diseño, pues básicamente pueden hacer aplicaciones muy sencillas que reconozcan un código QR y dedicarse principalmente al modelado de los espacios o de los elementos tridimensionales que luego quisieran poner en sus escenarios. Bueno, acá Sebastián Rojas dice, ¿cuál sería el papel de la ingeniería informática enfocado a la realidad virtual? Listo. Bueno, el desarrollo de las aplicaciones. O sea, eventualmente nada de esto sucede si no hay una aplicación móvil o una aplicación pues, a estas plataformas. Porque listo, el software que reconoce el código QR ya está. De pronto el modelo 3D ya está. Pero bueno, ¿qué va a hacer al final la aplicación? Eso lo hace el ingeniero de sistemas. El ingeniero de sistemas tiene que hacer la programación de qué pasa cuando leo este código QR. Entonces, por ejemplo, un proyecto que estamos haciendo aquí en la Universidad del Norte es para uso industrial utilizar estos equipos para, justamente para reproducir el ejemplo que mostré ahí. Leer un código QR, un identificador de una máquina, ir a buscar en la base de datos y traer el valor de cómo está de algún elemento que no se puede ver pues, en un lector. Ver su presión, temperatura, qué tan lleno está el tanque, esas cosas de ese estilo, se pueden implementar con esto. Entonces, la implementación de la aplicación y la interacción con las bases de datos, la visualización de la información, la seguridad, todo ese tema, eso es lo que hace un ingeniero de sistemas en estas aplicaciones. Bueno, ahora sí se animaron a preguntar. Dice Daniel Álvarez, ¿qué lenguajes de programación se utilizan para crear las realidades? No, es Samuel. Bueno, Samuel Emanuel Daniel Álvarez Torres, es que puso... Listo. Bueno, Unity trabaja con C# como lenguaje de scripting. Unreal trabaja con C++. Y también tiene una plataforma de programación basada en bloques, muy parecido, similar hasta cierto punto a code.org, a Scratch y cosas de ese estilo. O sea, es programación con bloquecitos, que obviamente pues se traduce a un código eso. Si te quieres ir a bien bajo nivel, pues C++. O sea, directamente puedes irte a C++ o a C# y utilizar, bueno, principalmente C++. Y utilizar temas como, bueno, WebGL, pero ese es web, entonces ya, está JavaScript, OpenGL, que ese sí es C++. O sea, puedes irte a bajo nivel, o sea, ir directamente a la plataforma que te muestra la esferita, te muestra el circulito y hacerlo de cero. Obviamente, la curva de aprendizaje es mucho más alta, pero es una posibilidad para hacerlo. Ahora, para el modelado tridimensional de los elementos, pues sí tienes que utilizar ya un motor de esto, un 3D Max o un Maya o un Blender, cosas de ese estilo. Bueno, María Camila Gudelo nos tiene un comentario y una pregunta. Respecto al comentario, ella nos dice que ella estudia por las tardes y que hoy tuvo el día libre y por eso se pudo conectar, pero que ella quiere seguir al tanto de todas los webinars que vamos a hacer. Entonces, María Camila, la buena noticia es que todos los webinars quedan grabados. Es importante que asistan simultáneamente porque les permite hacer preguntas y de todas formas nosotros los vamos a publicar en el enlace de Creadores TI y ahí puedes verlo en diferido. Chévere que pudieras asistir. Y la otra pregunta que te hace, que me encanta, Pedro, dice, y otra cosa, soy chica, ¿crees que las mujeres tienen buena participación en el campo de las tecnologías? Yo espero. Tienen todo el campo del mundo. Todo el campo del mundo. Desgraciadamente, mira, en los 80s
obviamente tiempo antediluviano, la población de ingeniería de sistemas era prácticamente igual a la de ingeniería industrial hoy, 50-50, si no más mujeres que hombres. Desgraciadamente en los 90s, el imaginario del ingeniero de sistemas, del computer science geek, nuevamente ese gordo asocial que se la pasa programando, que se la pasa comiendo en el escritorio así atiborrado de pizza, horrible, esa visión, se metió en la cabeza de la gente. Y el ingeniero de sistemas como el de Betty la Fea, que ahora la están volviendo a dar, entonces podemos retomar otra vez ese ejemplo, donde el ingeniero de sistemas de Betty la Fea tiene bata, casi que está en el cuarto del trapero, lo llaman para instalar el antivirus, para desinstalar para destrabar la impresora, y tratan mejor al mensajero que al ingeniero. Entonces, ese tipo de cosas comenzaron a generar un rechazo generalizado de mucha gente frente a esto. Hoy es todo lo contrario. El ingeniero de sistemas es una de las personas más importantes, debe ser una de las personas más importantes dentro de la organización, porque la tecnología lo permea todo. Hoy no hay ninguna organización que no necesite tecnología y que no necesite hacer ese salto, esa transformación digital. Entonces tiene que ser una persona que se asocie con todos, tiene que hablar con el gerente, con las secretarias, con los operadores, con todos, con los clientes, porque tiene que poder conocer el negocio y tener ya ese impacto, cómo la tecnología impacta la vida de la organización y la vida de la gente dentro de la organización para poder hacerlo. Entonces las mujeres tienen todo el espacio del mundo para poder entrar ahí. Necesitamos personas que tengan esa capacidad de empatía y de relacionamiento, primero. Y segundo, que obviamente pues el 50% de los usuarios del mundo son mujeres. Entonces, y siempre va a haber algún tipo de sesgo en la manera como se programa y cómo se diseña un programa. Entonces, es muy importante tener un ecosistema balanceado. Tengamos hombres y mujeres trabajando. Y les va súper bien. O sea, tengo muchas amigas programadoras excelentes, programadoras aguerridas que se meten en el tema, y mujeres que también trabajan en el tema administrativo les va súper bien. Son gerentes, vicepresidentas y les va súper bien. Entonces, todo el campo del mundo. Y en el tema gráfico, pues ya pues para irnos un poco más a este tema de red virtual, pues claro que sí. Incluso pues los programas de diseño gráfico están miti, si no más mujeres que hombres también. Entonces, las mujeres tienen todo el campo para la tecnología. Tienen todo el conocimiento, todas las capacidades, todas las habilidades para estudiar tecnología. ¿Por qué no lo hacen? No sé. Vénganse, vengan a estudiar. De acuerdo. Luis Rubio dice, ¿cómo verías que se puede implementar la inclusión del olor o el tacto en la realidad virtual? Uy. Bueno, el tacto, pues con los haptics se puede. Lo que pasa es que es muy complicado. O sea, habría que tener ya unos guantes con algún tipo de generación de calor, frío, pues sensación, algún tipo pues de áspero, ¿no? Algo áspero, para poder generar eso. El tema de olfato sí es muy complicado, porque literalmente son moléculas completas que entran, y el nervio olfativo detecta la molécula, hace el match y te manda la señal de qué es lo que es. Entonces, cómo generas una molécula en tiempo real, moléculas complejas en tiempo real, es muy complicado. Se puede hacer, como digo, simulaciones con olores parecidos o bancos de olores, pero eventualmente es mucho más complicado. La única forma sería hacer algún tipo de estimulación eléctrica, ya directamente, o sea, poder ver cómo las moléculas, qué señal generan esas moléculas para poder generar el patrón eléctrico similar. Pero ya eso necesitaría un implante, ya como a 50 o 100 años de acá. Pucha. Bueno, voy a leer acá una de N. Mosquera, dice, para estudiar ingeniería de sistemas, ¿en qué asignaturas debemos ser fuertes? Estoy en ingeniería de sistemas. Bueno, como toda ingeniería, en este momento en Colombia, pues la ingeniería de sistemas todavía está, digamos, bajo el paraguas de ingeniería. Hay que tener unas bases relativamente buenas en matemáticas. Ahí sí no hay nada que hacer por la parte del ciclo básico, digamos. Lo bueno es que, por ejemplo, en la parte de programación de computadores, no hay que tener una experiencia previa. La mayoría de las universidades asumen que no traes ninguna experiencia, o sea que todavía confundes algoritmo con logaritmo.
Y normalmente en primer semestre ya tienes clase de programación y ya ahí comienza. Eso es lo bueno de esta ingeniería incluso, que en la mayoría de las ingenierías comienzan temas específicos como desde tercer semestre. Ingeniería de sistemas en general desde primer semestre comienzas a ver programación. Entonces ya sabes a qué vas. Si obviamente puedes adelantarte, mejor. Igual hay 20.000 tutoriales en internet y code.org y compañía, donde puedes comenzar a aprender y ver si el tema de la programación es lo tuyo. Las matemáticas obviamente tienen un uso importante en muchos temas. Por ejemplo, álgebra lineal es la base de todo el tema tridimensional. Proyección, cámaras, reflexión de la luz, sombras. El problema es que no te lo dice el profesor de matemáticas. Pero esos son temas que tú tienes que investigar aparte y decir, ah, para esto me sirve. Entonces, esos son temas que hacen. Entonces, la matemática es básica para el ciclo básico. Pero la parte de programación es la fundamental, pero comienzas desde cero en la carrera. Entonces, por ese lado, adelante. No te preocupes y cuando entres a la universidad, simplemente, si llegas a tener problemas en matemáticas, busca ayuda. Eso es todo. Bueno, ahora Andrés Felipe Forero dice, acabé de graduarme de Ingeniería de Sistemas. ¿Qué paso o rama seguiría para meterme más a fondo en la realidad virtual aumentada y mixta? Bueno, es estudiar. En primera instancia, toca. En primera instancia, si lo que quieres hacer es desarrollo, pues bájate los motores de desarrollo. Bájate alguno de los dos, o Unity o Unreal, y comienza a buscar los tutoriales de internet. Igual ya tienen múltiples ejemplos desarrollados y comienza a ver entonces ya a jugar con tu celular, con tu plataforma. De pronto consíguete unas gafas para comenzar. Estas gafas no son muy caras, incluso las Samsung Gear VR no son muy caras. Cuestan como 300, 400. O sea, es una inversión pues, para un tema laboral. Y bueno, y mira a ver a qué área, mira a ver en qué área te quieres enfocar, si al tema del entretenimiento, a la educación o a juegos serios, ya por ejemplo industriales. Entonces hay que ver qué área, en qué área puede haber más mercado. El entretenimiento es un área con muchísimo mercado, todo el tema de videojuegos. Estos videojuegos con realidad virtual aumentada están todavía cogiendo fuerza, está comenzando, o sea que todavía hay un nicho interesante. Y pues con los desarrollos tecnológicos eventualmente se va a llegar a tener posibilidades chéveres de eso. Pero también están las necesidades industriales, donde la industria tiene platica para pagarte un desarrollo. Entonces, eso es un tema que ya tú tienes que evaluar y leer el mercado para ver qué se puede hacer. Pero lo más importante es, baja la plataforma y comienza a estudiar y a jugar. Bueno, Geraldine Walton preguntaba algo similar, ¿dónde empezar a aprender por cuenta propia y qué guía seguir? No sé si quieras agregar algo adicional a lo que acabas de decir o si eso daría respuesta. Bueno, igual hay plataformas virtuales con cursos, ¿no? Cursos sobre estos temas. Algunas universidades tienen diplomados o cursos de posgrado específicos en esto, entonces también son pues, opciones de formación, digamos, o formal, si existen. Entonces también sería buscarla, y como digo, hay muchas opciones virtuales, entonces se puede buscar academias que te permitan manejar bien esos motores para luego pues comenzar a buscar un nicho de negocio. Hay que hacer la investigación. Bueno, voy a empezar a hacer como una selección de las preguntas porque ya se nos va acabando el tiempo. Entonces, sobre todo voy a escoger las preguntas que están muy enfocadas en motivar a los jóvenes a escoger estas carreras. Entonces, acá hay una y es, ¿cómo es el campo laboral en esta materia en Colombia? Bueno, lo interesante es que no hay mucho. Eso es muy bueno porque significa que hay espacio para crecer. En temas de entretenimiento, en videojuegos, hay muchos estudios de videojuegos en Colombia, alrededor de unos 60, 70, quizá 80, por lo menos ya configurados. Entonces, para el tema de entretenimiento, habría estudios que probablemente estén comenzando a jugar con el tema. Y para el tema industrial, como te digo, de pronto no hay tanto. Desarrollo de juegos serios en esta área no hay mucho. Incluso en el mundo no hay tanto. Entonces, este es un nicho muy interesante para comenzar a trabajar el tema. Entonces, o buscar alguna empresa que ya tenga o crear tu empresa. Que yo creo que esa segunda es la más fácil y probablemente la más rentable.
especialmente porque la mayoría de las herramientas están disponibles. Obviamente hay que pagar en algún momento, pero Unity y Unreal para comenzar son gratis. Bueno, Mireya Gómez pregunta un tema de semilleros, pero lo que te propongo es que me escribas formalmente a talento T de Tomás y Iglesias, talentoTI@fedesoft.org, y ahí yo te pongo en contacto con las universidades si tú quieres apoyar semilleros en este tema. Luego, acá Ahí está mi Samuel correo otra vez electrónico. dice, señor, o No, que ahí contigo. está mi correo también, que me puede escribir también. Sí, ahí también está el correo de Pedro, y Pedro también puede ayudar en función de la ciudad donde te encuentres, también a apoyarte en el tema de los semilleros. Samuel se quedó, dice, me picó la duda cuando hablaste del álgebra lineal. ¿Los ingenieros en sistemas interactúan con inteligencias artificiales? Sí, claro, por supuesto. La mayoría de los programas hoy en día deberían al menos tener una electiva en inteligencia artificial. Y esa, no la mencioné, pero bueno, pues no era el fin de este tema, pero la inteligencia artificial también está muy relacionada con esto. Eventualmente, muchos videojuegos ya tienen motores de realidad de inteligencia artificial para poder generar escenarios o para poder acomodar la dificultad del juego. Entonces, muchos de los... Ah, bueno, sí, y el álgebra lineal está muy relacionada con eso. Entonces, la inteligencia artificial debería ser un tema que todos los ingenieros de sistema en Colombia deberían ver, al menos en una electiva, y sí tiene aplicación en todos estos temas de realidad virtual aumentada, videojuegos y compañía. Y bueno, la última pregunta es un tema, bueno, ¿qué más pregunta? Bueno, sí, es una pregunta, es un tema de una plataforma para compartir proyectos colaborativos, que lo que te recomiendo, Sebastián, es que le escribas también a Pedro, que le escribas directamente a Pedro para hablar del tema. ¿Sí? Y los otros comentarios ya son, pues, agradeciéndote, Pedro, realmente por el tema. Acá está José Gabriel y Mariluz de la Universidad Central del Valle del Cauca, de la seccional Tuluá, así que chévere que estén acá escuchándonos. Y por ahí alguien preguntaba sobre la presentación, queda la grabación, entonces la grabación la compartimos en la página que les conté, que se llama Creadores TI, que está dentro del portal de FedeSoft. Ahí pueden acudir a descargar la grabación y compartirla con todos sus amigos, porque lo que queremos es viralizar el tema de estudiar carreras TI, ingeniería de sistemas o afines. Pedro, muchas gracias por tu tiempo. Un hit el tema y tu presentación. Nada, esperamos haber dejado algo ahí resonando en sus cabecitas y en sus corazones respecto a unirse a estas carreras. Lo que necesiten, está el correo de Pedro y está también el nuestro en FEDESOP para apoyarlos. También Pacho, gracias por apoyarnos, tú que coordinas el concurso nacional de programación. Un abrazo a todos y feliz tarde. Muchas Hasta gracias luego. a todos. Bueno. Chao. Chao, chao.